Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado que nos hablará acerca de la disposición final de los documentos, pero por seguridad de él cambiaremos su nombre y lo llamaremos Fernando. Bueno, gracias por la invitación. Entonces les cuento. Cada dependencia de la entidad con el aval del comité del archivo identifica y determina la disposición final de las series y subseries documentales. Bueno, Fernando, entonces cuéntanos qué se hace si se llega a eliminar un archivo de gestión. Si llegase a pasar, se aplicaría la metodología y los criterios básicos para la eliminación de documentos. Y si no, la dependencia realiza la respectiva transferencia primaria del archivo central. Bueno, siguiente pregunta, Fernando. ¿Se requiere microfirmar o digitalizar los documentos? Si llegado el caso, el archivo central adopta la técnica de microfilmación y digitalización en los términos establecidos para la tabla de retención documental o tabla de verificación documental si estos casos lo requieren. Y si no, el archivo central verifica y aplica lo dispuesto en la tabla de retención documental o tabla de verificación para las series y subseries. Bueno, Fernando, eso me generó una duda. ¿Se pueden eliminar documentos en el archivo central? Si esto llegase a suceder, se aplica la metodología y criterios básicos para la eliminación de documentos, y si no, el archivo central hace la revisión de las series y subseries. Fernando, ¿entonces se requiere hacer selección documental? Si esto llegase a suceder, se realiza la valoración correspondiente en los términos establecidos en la tabla de retención documental o la tabla de valoración documental, de acuerdo con el procedimiento establecido en la entidad. Ten en cuenta que también aplica la metodología y criterio básico para la selección de documentos. Y si no, el archivo central realiza la transferencia de los documentos con valores secundarios al archivo histórico, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 13. Vale, Fernando, gracias por acompañarnos y entonces que tengas una linda tarde. Tendremos todo esto en cuenta. Vale, Andrés, gracias por la invitación. De igual, si tienes alguna duda, puedes investigar en el Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación. Directrices para la disposición final de los documentos. Es la decisión resultante de la valoración en cualquier etapa registrada en las tablas de retención y de valoración documental. Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, por disposición legal o por su contenido que informa sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora. Con este patrimonio documental, la sociedad los produce, utiliza y conserva la investigación de ciencia y cultura. En cuanto al manual de organización de fondos acumulados, es necesario tomar otros criterios que no dependen de características internas, ni de la identidad que los produjo, sino de circunstancias externas como el desarrollo tecnológico. La anterior consideración va unida a la pérdida de la documentación por circunstancias de orden público, inestabilidad política, guerras civiles y violencia durante la primera mitad del siglo XX, cuando los documentos entregados presentan un soporte diferente de papel, deben cumplir con determinadas normas teniendo en cuenta su garantía y su durabilidad. Dentro de los procesos de eliminación encontramos que los criterios para la eliminación de documentos, si no están establecidas por la ley, es responsabilidad del comité de archivo de la entidad. Debe observarse que los documentos correspondan a lo señalado en la tabla de retención documental y en los asuntos de las tablas de valoración documental. Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada. Las eliminaciones deben formar parte del proceso de preparación de las transferencias primarias y secundarias, es decir, que los archivos de gestión se transfieren a la central y el archivo histórico. En estos casos se deberá llevar un acta acompañada de su respectivo inventario. Según los criterios de procedencia y evidencia, son más valiosos los documentos que proceden
de una institución de un rango superior que las instituciones delegadas o periféricas. Son más importantes los documentos referidos en funciones específicas que los relativos de cualquier administración. En los criterios de contenido se debe conservar la información comprimida que extienda. Seguimiento. El seguimiento debe ser considerado como uno de los más importantes programas de gestión documental, ya que implica la manera de cómo acceder a los objetivos, cumplimiento de fechas, gestión de recursos y a sus actividades administrativas. Este seguimiento requiere de un órgano de coordinación, el comité de archivo y la conformación de equipos de trabajo. Selección. Actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental y realizada en el archivo central. Los criterios para la selección pueden ser los siguientes. Primero, la selección puede aplicarse a documentos que han perdido su vigencia. 2. Aplicarse a serie documentales voluminosas cuyo contenido se repite o se encuentra registrado en otras series. Tercero, cuando una serie documental no requiera conservarse, debe seleccionarse a través de un muestreo. En el Manual de Organización de Fondos Acumulados se establece lo siguiente: las técnicas y criterios para la selección de registros, que habla de 4 opciones, 2 de ellas de tipo cualitativo, las cuales son la toma de ejemplares al azar y el muestreo selectivo o cualitativo, dando un valor especial a ciertas series con fines de investigación. Las otras 2 de tipo cuantitativo, que nos habla del muestreo sistemático, que tiene como guía la cronología, y el muestreo aleatorio es la probabilidad de presentar una serie aplicando una fórmula estadística. Según Cruz-Mundet, presenta una propuesta de selección que combina el muestreo aleatorio, el cual se basa exclusivamente en leyes estadísticas, diferente a otros métodos de selección, consideración y de tipo cualitativo. Como principio general, la muestra debe ser aplicada a la documentación de características homogéneas. Por esta razón, la población tomará la muestra de la serie o subserie documental. Buenas tardes, mi nombre es Johanna Calvo. Yo les voy a hablar sobre la microfilmación. La microfilmación es una técnica que nos permite tomar fotografías a los documentos y obtener pequeñas imágenes en película. La microfilmación cuenta con unas ventajas en cuanto a aspecto técnico y legal. ¿Por qué técnico? Porque tiene una durabilidad de 100 o más años. También pues tiene un tipo de tecnología la cual hace que tenga una calidad de reproducción excelente para el mantenimiento y conservación de estos documentos. Los criterios para la microfilmación, según Palacio Preciado y Jorge Rojas, son: el primero que hay que tener en cuenta es partir de archivos organizados, ya que la microfilmación no es la solución para el desorden de documentos. Otro es atender lo dispuesto en la legislación sobre la utilización de microfilm según los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, la Ley 80 de 1989, así como las normas técnicas NTC 3723 y la 4080. Paso a seguir es mantener el equipo en un buen estado mediante el programa de visitas preventivas, bimensuales, correctivas, cuando sea necesario. Realizar una correcta preparación de documentos que elimine arrugas, dobleces, manchas y retire ganchos de los papeles. En cuanto a los aspectos legales, cuenta con 2 decretos de la Ley 2527 de 1950 y la 3354 de 1954, que establece los parámetros y procedimientos que deben tener en cuenta para transferir la documentación. También cuenta con unas desventajas. Una de ellas es: en los aspectos técnicos está la imposibilidad de mejorar a la imagen por su carácter fotográfico. Lentitud en la búsqueda, consta única que puede ser consultada por un usuario a la vez.
Como pautas para la utilización del microfilm, se enuncian los procedimientos de cómo preparar los documentos. Otra desventaja es las hojas, páginas, folder, folios y otras unidades de archivo mal colocadas. Se debe ubicar en orden correcto y los documentos que no pertenezcan a las mismas deben ser removidos. Todas las imperfecciones como mutilaciones, ragaduras, manchas y omisiones que afecten la legalidad del documento debe ser reparado en lo posible sin afectar la originalidad del mismo. Debe hacerse todo el esfuerzo para obtener documentos faltantes de modo que la película pueda hacer un registro de archivo completo. Si esta misma no puede ser localizada, se debe microfilmar una tarjeta con el título, página faltante o documento faltante. Después que los documentos hayan sido organizados correctamente, deben ser removidos todos los ganchos, clic y otros elementos extraños. Este procedimiento debe ser indispensable si se utiliza en el microfilmadora rotativa. En la preparación se debe determinar el número de imágenes o documentos que probablemente se pueden acomodar en el rollo de la película y se determine, pues la longitud, el ancho, la reducción, el tamaño y la orientación. Todo esto se debe tener en cuenta para poder hacer la microfilm. Las ventajas de la digitalización de los documentos respecto a aspectos técnicos están en la velocidad y la facilidad de consulta, la distribución de la red y además de esto, la capacidad de mejorar las imágenes de los documentos que se encuentran en un mal estado físico. En los aspectos legales está la ley número 527 del año 1999 o la ley del comercio electrónico. Además de esto, encontramos la ley número 594 del año 2000, que es la utilización de nuevas tecnologías en el manejo de los documentos contables. Para realizar una correcta digitalización de los documentos, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, inventariar y clasificar los expedientes que van a ser digitalizados. Los encargados de las unidades documentales realizan esta actividad asesorados por el personal de archivo. Segundo, se procede a la clasificación, en donde personal especializado realiza un análisis de los expedientes, verificando que los documentos están correctamente identificados y clasificados. Posteriormente, se realiza la foliación de los mismos. Antes de ingresar los documentos al escáner, se realiza una restauración a los que se encuentren en mal estado. Esto con el objetivo de evitar atascos al momento de la digitalización. Después de estar preparados, los documentos se envían al escáner, en donde van siendo copiados a un formato digital. Tras pasar por el escáner, los expedientes se comprimen y certifican digitalmente. Por esta razón, al momento de visualizarlos, podremos cargarlos rápidamente y sin riesgo de ser alterados o falsificados. Después de esto, el expediente físico se reintegra nuevamente. Después de esto, se realiza un control de calidad a todo lo que se realizó anteriormente. Y para finalizar, se verifica que todo esté correctamente digitalizado. Y después se procede a guardar los expedientes físicos en su lugar. A pesar de que la digitalización de los documentos puede ser un proceso bastante tedioso, este nos puede brindar muchas ventajas, como lo son el ahorro de espacio, la calidad de la imagen de los documentos que se puedan deteriorar a largo plazo, la protección de la información, entre otros.